Hablábamos del origen del candombe o cómo fue ese primer candombe o cómo fue ese cambio que tuvo, ¿no? Porque desde que se realizaban las ceremonias en las salas de Nación, al menos desde 1795 hasta que el candombe gana la calle propiamente con toque de tambores y que se le denomina candombe hacia 1830 en adelante, hay una etapa de efervescencia y donde se mantenían rituales, cultos, veneración a deidades y toques diferentes de instrumentos, no solo de tambores, porque incluso el original candombe, el que por allá reinaba en 1830 en adelante, ese ya tenía una orquesta, entre comillas, de instrumentos que le daban una variedad instrumental o una riqueza instrumental amplísima. Y allí, bueno, obviamente que los que llevaban el pulso eran los tambores, pero sobre todo el macú, que era el tambor ceremonial, pero también estaban los instrumentos que estaban como acompañantes, en el sentido de lo que era la tacuara o caña tacuara, el mate o porongo, los palitos, pero estaba el instrumento que le daba la melodía a ese candombe que hoy no lo tiene. Esa melodía que tenía la marimba, que tenía notas, que tenía un juego instrumental que hoy uno lo puede imaginar escuchando las marimbas africanas. Obviamente que esas marimbas africanas de hoy son mucho más sofisticadas, o yo qué sé, y la marimba a la que estamos aludiendo del siglo XIX en Montevideo era una marimba mucho más precaria, pequeña, con pocas teclas, diríamos, pocos resonadores, mates de bajo para hacer ese sonido, pero que sí, que le daba esa melodía que después se perdió. Y si vamos al hecho de qué aportó cada nación, eso está para investigarse todavía. Y eso es lo bueno de todo esto del candombe, porque yo estoy dando una versión de cómo pudo haber sido ese primer candombe, pero realmente no puedo decir con total certeza esta nación legó esto, esta otra nación legó este otro instrumento, porque incluso la marimba es un instrumento que marca toda África. Es cierto que el término marimba es del Quimbundo, es de Angola o del Congo, de esa zona, y que significa música, pero no obstante el instrumento en sí, lo que es ese instrumento que conocemos como marimba, está en toda África y tiene diversidad de tamaños, desde los 7 metros a los 20 centímetros. Entonces, ¿cuál vino aquí? El pequeño, el que se construyó fue el pequeño, porque la manera que hubo artesanal de interpretar la realidad debió cambiar necesariamente. Entonces tuvo que adaptarse a lo que había en estas tierras, al igual que los tambores, con las barricas de yerba, las barricas en que se traían los productos, y que bueno, que de ahí se puso el cuero animal para tocarlo. Es decir, se readaptó todo. Y el candombe en sí es el que prima, el nombre que queda, pero durante todo el siglo XIX hubo alusiones clarísimas a otras danzas, como la chica, que era una danza sensual, o la bámbula, que era una danza guerrera, y probablemente también la calenda, que algunos estudiosos han dicho que no existió, pero su nombre sí fue aludido a estas tierras, y la semba, que era otra danza, y por supuesto que el tango, que fue la primera denominación que tuvo una danza negra en estas tierras, o una danza africana en Montevideo. No fue únicamente en Montevideo, porque en México, en Cuba, en Venezuela, en muchos lugares donde hubo africanos esclavizados y se pudieron nuclear, se comenta en crónicas de los cabildos que el baile de los negros, conocido como tango, causaba mucho alboroto y que había que prohibirlo, y en todos esos lugares, y acá en Montevideo también.
Desde 1805 hasta 1816 hay prohibiciones permanentes del baile de los negros, conocido como tango, por parte de los cabildos. Y después, después de 1830 en adelante, también se seguía prohibiendo el tango por un lado y se prohibía el candombe por otro. Es decir, como que habían caminos paralelos. Y esos caminos paralelos incluso llegan hasta el año 1875, donde justamente las comparsas de negros, en lo que se identificaban o se diferenciaban de las comparsas de blanco, eran el toque del tango. Y allí sí se empezó a transformar el término tango en término candombe, cuando se hablaba de tango se hablaba de candombe, de acuerdo a las crónicas. Es decir, se hablaba con el mismo término, tango o candombe, se aludía a una música, es decir, no había diferenciación entre ellas en esa época. Y sí, las comparsas como Raza Africana, Pobres Negros Orientales, se destacaban por la realización del tango, incluso eran contratadas para el Solís en 1871, un baile increíble que hubo ahí de miles de personas, donde la comparsa Pobres Negros Orientales era un baile de blancos, los negros no podían entrar a bailar. Ahora, eso sí, la que amenizó y la que le dio el color que tenía que tener ese baile fue la comparsa de los negros, Pobres Negros Orientales, con el tango justamente, haciendo el tango, porque además esas comparsas de negros también hacían vals, minué, mazurca, igual que las comparsas de blanco, pero las comparsas de blanco no hacían tango, y sí lo hacían las comparsas de negro. Después, cuando se comienza a transformar para tener un hilo histórico en esto, es cuando, hacia esa época, 1875, 1874, cuando un grupo de estudiantes porteños argentinos contratan a los ya viejos africanos que quedaban para que les enseñaran a tocar, a bailar y a cantar el candombe, y a cantar, a bailar el tango. Es decir, ya digo, en este tiempo, en esta época, era lo mismo decir tango o candombe, no como décadas atrás. Una cosa era el tango, otra cosa era el candombe. Y estos estudiantes fueron los que formaron la Nación Lugola, es decir, la comparsa de blancos pintados de negro. Fueron ellos los que comenzaron, y desde ahí comenzó justamente la incorporación de gente blanca en las comparsas de negro. Y es una época que puede decirse justamente de transición, y donde después de esto el término tango comienza a perderse de la parte de la cultura negra y comienza diríamos, a tener otro cariz debido a toda la ola inmigratoria que hubo en esa época, 1880 en adelante, hasta 1920, y que bueno, obviamente que el tango aquel africano comenzó a tener variaciones fortísimas por la influencia italiana y española sobre todo. Pero lo que sí es verdad es que desde entonces, desde esta época hasta 1830, 1840, ya se produce la incorporación de gente blanca que vivía en los barrios que eran mayoritariamente negros, pero que bueno, que vivían prácticamente la cultura negra como suya, como propia. Y comenzó también diríamos, la transformación étnica, si se quiere, en las parejas birraciales, es decir, ya entonces el hijo de una blanca con un negro, de una negra con un blanco, ya no era totalmente negro, y bueno, y así fue mestizándose de tal manera que después habían hijos blancos e hijos negros de una misma pareja. Entonces, ¿cómo iba a decirle que no tocar o que tocar? Es decir, el candombe se fue transformando, y el toque de los tambores, que se llamaron pinos, se le llamaba pino, se le llamaba congo al chico, y que fue transformándose. Estaba también el tambor bombo, que de alguna manera también se fue perdiendo, aunque hoy todavía quedan algunas comparsas que utilizan bombos, pero que los nombres actuales de los tambores, tanto chico, repique y piano, son autorías de la década del 20 en adelante. Desde esa época es que se comienza a llamar
chico, repique y piano a los tambores, y que bueno, que tiene que ver más que nada a la forma, al tamaño o a la función que cumple. Es decir, el chico porque era de la boca más chica, el repique porque es como se toca, y el piano, de acuerdo a los músicos, es porque tiene determinado toque que, bueno, que aludiría a un piano, pero esto no está totalmente todavía ni aclarado ni fundamentado suficientemente. Es decir, como ven, todavía dentro del candombe, por más que se esté difundiendo muchísimo el candombe como forma musical, hay mucho por saber, mucho todavía por conocer. Quien diga que ya se sabe todo de candombe, me parece que debe estar todavía investigándose mucho, desde su origen, desde saber, porque es necesario saber, desde la paternidad del toque o de qué nación puede ser determinado toque, con la del chico, con la del repique, con la del piano, y con lo que vendría a estar más claro, según lo que he podido investigar, es el nombre. El nombre candombe, sí, porque es un término que viene de la zona de Angola, de los endombes, y bueno, y los endombes aquí, que eran muy numerosos, eran los banguelas. Es decir, el nombre de esa expresión musical, cultural, religiosa en un principio, el nombre es de los banguelas, pero la expresión religiosa sería de los Nagó, con su toque. La expresión también estaban los congos, que eran muy numerosos y muy fuertes. Estaban obviamente los mozambiques, que eran numerosísimos también, y que tenían su toque característico. Es decir, cada pueblo fue legando algo para esa construcción colectiva que en definitiva fue el candombe. A grandes rasgos podemos decir eso hoy, y siendo también demasiado sintético en el concepto, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de un proceso que seguramente no fue sencillo, porque debió pasar por etapas de conocimiento en la calle. Estamos hablando de 1830 en adelante, donde los tambores salían, se tocaban, se cruzaban los que salían de una sala de nación con los que salían de otra, con sus instrumentos característicos cada uno, los que se encontraban en las canchitas, allá en el Cubo del Sur, es decir, que se veían, se miraban, de alguna manera también, no sé si se copiarían ritmos, pero quizás sí, quizás un ritmo fue el que marcó la impronta y los demás siguieron. Lo cierto es que cuando los tambores ganan la calle y ya los rituales quedan circunscritos, o que estaban circunscritos a la sala de nación, pero solo se realizan los rituales, cuando los tambores ganan la calle, se pierde mucho de la instrumentación que tenían las salas de nación, y que era lo que le daba esa riqueza increíble, porque hasta la huesera tenía su sentido, esa frotación de huesos, ese toque que en la calle pierde, porque pasa prácticamente inadvertido. Son los tambores los que marcan. Si los palitos mantienen su importancia, si los choques de hierro, si eso es otra instrumentación, hasta el mate o porongo mantiene. Pero la marimba era difícil de llevar, la tacuara era para tocar fija en el piso. Es decir, hay instrumentos que dejan diríamos, de existir, porque lo que gana es la popularidad del toque en las calles. No obstante, aquí hay que ser bien claro en esto, hay salas de nación que se mantienen al menos en Montevideo hasta 1930, y más puede decirse, pero por lo menos tenemos confirmado hasta 1930, que es la sala de los Mají. Los Mají son un pueblo que aún hoy existe, que son de los parientes de los Fon, los Mají están entre los Fon y los Yorubá, pero son los Mají, ellos los marcan. Y bueno, y aquí tuvieron varios lugares de reunión, y eran los que más daban que hablar, no solo a las autoridades montevideanas, sino a los miembros de otras salas de nación también, porque los Mají tenían una disciplina muy férrea y eran bravos de tratar, eran gente muy hosca, y bueno, ellos, para que tengamos una idea también, vendrían a ser primos
de los Fon que dieron origen al vudú en Haití. Es decir, y aquí también, sobre todo en la segunda parte del siglo XIX, practicaron un símil al culto de la serpiente, porque ellos tienen eso del culto de la serpiente en Guida. Entonces hay crónicas que aluden a esa danza, cuando, sobre todo en algún velatorio, que aluden al tema de la serpiente, cuando la movida de los cajones, donde ellos llevaban muertos y donde se estaba haciendo ese ritual. Es decir, que el candombe nace, diríamos, según lo que puedo entender de lo que sucedió en esa época, fuera de las salas de nación. Es ahí donde se congregan los tambores. Pero, no obstante, hay una parte ritual que se mantiene dentro de las salas de nación y que también dio un origen al candombe. Como que hay varias vertientes. No podemos hablar de un solo candombe, de una sola manera de expresar ese candombe, porque cuando ya se popularizó el término, cuando todo se le llamaba candombe, cada nación lo hacía a su manera. Es verdad, este proceso largo del que estamos hablando y que de alguna manera estamos tratando de sintetizar, va a llevar a que después haya un toque madre o un toque que sea común, con pequeñas variantes, como se sigue dando hasta hoy, sobre todo en el toque de los pianos, pero que en la época de que estamos haciendo alusión tenían variaciones muy fuertes, ¿no? Variaciones muy fuertes, y que respondía sobre todo a lo que cada nación rituaba o ritualizaba en su sala. Y queda... Capaz que quedó largo, pero era necesario porque